¿Mantendrán los gobiernos el confinamiento obligatorio hasta que se descubra una vacuna? No sé si algún día aparecerá una vacuna. Hace 35 años que se busca una vacuna contra el SIDA. En todo caso, no es probable que la epidemia de COVID-19 dure mucho más que las epidemias de otros coronavirus, el SRAS y el MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente, siglas en inglés. La vacuna, al igual que los nuevos medicamentos, constituye un interés económico considerable. Hay laboratorios farmacéuticos capaces de cualquier cosa con tal de impedir que los médicos curen a la gente con medicamentos de bajo costo. Recuerden que, cuando dirigía Gilead Sciences, Donald Rumsfeld acabó con la fábrica de Al-Shifa, que fabricaba medicamentos contra el SIDA pero no pagaba regalías. Rumsfeld hizo que la administración demócrata de Bill Clinton la bombardeara, afirmando que era de Al-Qaeda, lo cual era absolutamente falso. Precisamente, el Dr. Fauci dirige ahora la CEPI, que es la asociación de fabricantes de vacunas más importante del mundo. ¿Qué va a pasar ahora? Estamos viendo una ruptura considerable en ciertas sociedades occidentales en cuestión de semanas. En Francia se han suspendido libertades fundamentales, como el derecho a reunirse en mítines y de hacer manifestaciones. 13 millones de trabajadores están en desempleo parcial a raíz de la epidemia, se han convertido temporalmente en personas que necesitan asistencia. Las escuelas van a reabrir sus puertas, pero enviar los niños a clases no será obligatorio, los padres decidirán si los envían o no y así sucesivamente. Eso no es consecuencia de la epidemia sino, como acabo de explicarlo, es resultado de las reacciones políticas inadecuadas ante la epidemia. El equipo de Donald Rumsfeld había concebido el confinamiento generalizado obligatorio para transformar la sociedad estadounidense. Ese proyecto no llegó a aplicarse en Estados Unidos. Pero 15 años después se aplica en Europa. Su traslado de un continente a otro ilustra el carácter transnacional del capitalismo financiero, del cual Rumsfeld, quien fue presidente de Gilead Sciences, es producto. No hay razón alguna para que quienes financiaron al equipo de Rumsfeld se abstengan de seguir adelante con su proyecto político, ahora en Europa. En ese caso, y en los años venideros, una parte muy grande de los trabajadores europeos serán transferidos a la industria del armamento. La OTAN, que el presidente francés Emmanuel Macron creía en estado de muerte cerebral, y su rama civil, la Unión Europea, entre cuyos miembros hemos visto múltiples disputas estas últimas semanas, serán objeto de una reorganización. La OTAN y la Unión Europea proseguirán la destrucción sistemática de las estructuras de los estados en los países del Gran Medio Oriente, o Medio Oriente Ampliado, iniciada en 2001, y continuarán con los países de la cuenca del Caribe. Pero los hombres de Rumsfeld han cometido un error. Al disimular su proyecto de 2006, han dado la impresión de haber tomado a China como modelo cuando impusieron el confinamiento general obligatorio. Ahora es China, no Estados Unidos, la que se ha convertido de facto en referente intelectual de los europeos. Así que en lo adelante será una obsesión impedir que China siga adelante con la construcción de las rutas de la seda. Van a tener que esforzarse mucho para impedirlo. Las epidemias no provocan revoluciones, estas nacen de las guerras y de los desastres económicos. Hoy en día, por culpa de los gobernantes europeos, las economías de los países miembros de la Unión Europea están en la ruina, pero esos países están preparándose para la guerra. Vamos a enfrentar una época de cambio en la que pueden surgir tanto lo mejor como lo peor. Esa evolución será la respuesta al fin de las clases medias, consecuencia de la globalización financiera, consecuencia que denunciaron los chalecos amarillos, como la Segunda Guerra Mundial fue una respuesta al agotamiento de los imperios coloniales y a la crisis del capitalismo registrada en 1929. Francia ya ha pasado por ese drama. Fue en 1880-1881, cuando el capitalismo industrial de la época ya no lograba explotar a los obreros, debido al surgimiento de los sindicatos. Jules Ferry expulsó entonces ciertas congregaciones religiosas y creó la escuela laica obligatoria para arrancar los niños a la influencia de la Iglesia Católica. Los hizo educar como partidarios del militarismo, al extremo que los maestros de aquella época eran llamados húsares negros.
Jules Ferry convirtió a aquellos niños en soldados de su proyecto colonial. Durante 30 años, Francia colonizó y explotó numerosos pueblos extranjeros. Después entró a rivalizar con la potencia emergente de aquella época, Alemania, y así se vio sumida en la Primera Guerra Mundial. Veremos aparecer en Europa los mismos debates que Estados Unidos ya vivió 20 años antes. Los europeos deben negarse a dejarse implicar en esos crímenes. Esa será la lucha de los próximos años.